Tenemos que retomar el tema, pero aquí están pasando cosas que si nosotros no discutimos y no se exponen, pasan inadvertidas y son inaceptables para la sociedad puertorriqueña. En el afán de controlarle a esta sociedad hasta las expresiones más íntimas de su pensamiento, este gobierno ha establecido políticas públicas dirigidas precisamente a ir reocupando los espacios de libertad a la población. Ustedes lo han visto suceder a la hora de las protestas públicas en diferentes instituciones, pero con mayor visibilidad en la Universidad de Puerto Rico, y lo han visto también suceder, y aunque no lo hayan visto, saben que ocurre, inclusive en la presión que se ejerce contra los que estamos en los medios de comunicación y no estamos de acuerdo con la filosofía represiva de este gobierno. El intento último de esa mentalidad totalitarista, porque hay que llamarla como es, esto es mentalidad de totalitarismo de derecha, en el caso del PNP, es regresar a los oscuros tiempos del adoctrinamiento a través del sistema de instrucción pública en Puerto Rico. Este es el país que vivió desde 1898 hasta la década de 1940 el intento del gobierno de entonces, gobierno controlado por el gobierno federal directamente, de adoctrinarnos a través de la educación, no solamente de aculturalizarnos al idioma y a la cultura norteamericana, sino inclusive de, a través de los libros de texto, convencernos de conceptos o de asuntos erróneos y discriminatorios contra nuestra propia nacionalidad. Y ahí está el libro de Miller, que se utilizaba como texto de historia en la escuela de Puerto Rico, lleno de una serie de disparates, sin ninguna rigurosidad investigativa y lleno además de una gran cantidad de estereotipos, todos negativos hacia la puertorriqueñidad y la afirmación del ser y de la identidad nacional puertorriqueña. Eso ha ido y ha venido en mayor grado en la medida en la que cambian las fuerzas políticas en el país y se ha culturizado y se ha adoctrinado en mayor o menor grado, aún después de esas iniciativas y aún después de nosotros elegir gobierno en Puerto Rico. Pero parecía que eran tiempos idos, que ya nos regresaban y que el Puerto Rico se había puesto los pantalones largos de la educación, y aunque con problemas y carestías en el proceso y en la calidad de las instalaciones educativas y demás, se podía confiar en el proceso educativo, por lo menos en su diseño, sino ya en su contenido y calidad. Pues como quien no quiere la cosa y por debajo de la mesa han mandado a imprimir para utilizar como texto en el tercer grado de la escuela elemental un libro de estudios sociales que está evidentemente diseñado para trastocar la concepción de nuestra historia que deben tener los pequeños, de la historia real del puertorriqueño, y de cuáles son los procesos históricos que nos tienen donde estamos, y además para utilizar el tercer grado y la clase de estudios sociales como método de proselitismo político en el país. Esto hay que decirlo con los puntos, las comas, las pausas que necesita, porque si no pecamos de demasiado débiles a la hora de defendernos nosotros mismos como sociedad. Es un libro, si ustedes vieron la primera plana del periódico El Nuevo Día del sábado, en el que para empezar en la portada la fotografía de la figura histórica que se destaca es la de Barbosa. Yo no digo que Barbosa no sea una figura histórica del siglo XIX y XX que merezca destacarse en la portada de un libro, pero hay por lo menos 4 más coetáneos con Barbosa de igual o mayor importancia en los procesos que han producido lo que hoy día
cultura y la sociedad puertorriqueña y brillan por su ausencia. La manipulación de las fotografías al interior del libro es evidente, fotos del gobernador haciendo campaña con alcaldes y el comisionado residente, fotos de evidente, dirían en España, mala leche de los opositores al gobernador para que se vean mal físicamente y manipulando la información sobre pasados gobiernos, porque por ejemplo del gobierno de la administración de Acevedo Vilá dicen que se vio en la necesidad de recurrir a medidas radicales que afectaron adversamente la economía del pueblo. Y de este gobierno, que podría decirse que eso que acabo yo de leer se le puede escribir en la lápida, lo que dicen es que ganó el gobernador las elecciones por un margen sin precedentes de más de 200,000 votos. Díganme ustedes a mí, si no hay suficiente información ya para incluir otros detalles sobre la administración de Luis Fortuño en ese librito, que podrían dejar como cosa tenue lo que dice de la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Utilización subliminal de la bandera americana, eliminando la bandera puertorriqueña en la foto del Capitolio de Puerto Rico. Por poco ponen la foto en la que cubrieron con la bandera americana el Capitolio el día que vino Obama. Utilización subliminal de los colores del símbolo que ellos han reclamado para la estadidad de la estrella en el texto, y se pretende que este libro, del cual reprodujeron 45,000 ejemplares a un costo de $25 cada ejemplar, multipliquen ustedes, sea el instrumento que utilicen los maestros de estudios sociales en tercer grado para enseñarle historia de Puerto Rico a esos niñitos que están en la etapa temprana de su formación intelectual y académica, que es la más crítica, porque es el periodo en el que usted tiene que comenzar a sembrar en la mentalidad del individuo no una u otra idea, sino la capacidad de pensamiento crítico, diversidad de ideas y juicio propio a la hora de entender su realidad. Esto es una asquerosidad política. Estas son las cosas que debieran indignar a todos los puertorriqueños, no importa el partido político al que pertenezcan, ni la ideología que defiendan. Estas son las cosas, perdónenme, que hacía Adolfo Hitler y que hacía Mussolini y que hace Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, las mismas que se le critican aquí como supuestos ejemplos de autoritarismo y de totalitarismo, y del que nosotros estamos libres supuestamente gracias a la bendición de nuestra relación con Estados Unidos de América. Y lo más triste del caso es que el político que ocupa la Secretaría de Educación, que es un político partidista descarado, al que le gusta hablar en las sedes de los partidos políticos y en las aceras políticas de este país, tiene el arrojo de coger esa porquería y llevarla a la redacción del periódico que hace la denuncia y decir que ahí no hay nada malo porque eso lo han hecho antes, y que en otras historias, en otras épocas de nuestro tiempo, se han utilizado los libros de texto para realzar imágenes políticas, y que los datos que se están realzando ahí, con obvia discriminación de otros igualmente importantes, son parte de nuestra historia. Yo creo que esto, si nosotros lo dejamos pasar, pues así es que se comienza a perder para siempre a una sociedad. Así es como se pone en peligro la subsistencia de la sociedad puertorriqueña, más allá de las preferencias político-partidistas o de estatus político. Llegan al punto de, cuando hablan del asunto del estatus, se discuten los conceptos de ciudadanía y estatus político, y no hablan del concepto principal que define al puertorriqueño, que es el arraigo profundo en su nacionalidad, que hoy día no queda nadie, ni siquiera los que creen en la estadía, que no reconozca que es diferente ser puertorriqueño a ser miembro de cualquier otro pueblo del mundo, y que eso tiene sus consecuencias y sus arraigos y sus maneras de ser. Están tratando de borrarnos la historia, están tratando de coger a los hijos suyos y a los hijos míos
en las etapas de formación temprana y lavarles el cerebro con basura. Y yo creo que a esto ningún alma en el que en su alma vibre por lo menos un hálito de puertorriqueñidad, aunque no sea un sentido arraigado, lo debe permitir. Esto es una poca vergüenza. Son las 12:40.